Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy voy a presentarte cómo hacer un servicio de frenos delanteros de este vehículo. Estamos hablando de un Yaris 2017. Esta es la versión que produjo Mazda y es la forma sedán. A este le llaman Yaris IA, como muchos lo conocen. Y pues bueno, si te interesa este contenido, quédate con nosotros. Comenzamos. Pues bueno, yo lo que hice ya en este momento fue abrir el cofre del vehículo, y esto es con la finalidad de abrir lo que es el depósito de líquido de frenos, ya que es importante saber a qué nivel se encuentra, y cuando comprimamos los calipers sube el líquido de frenos. Entonces pues bueno, el abrir este depósito ayuda a que se compriman más fácilmente los calipers. Entonces pues bueno, ese es el primer paso. El segundo paso, vamos a subir el vehículo y le vamos a quitar los neumáticos, las llantas. Entonces pues bueno, vamos a buscar el dado para estos birlos y vamos a levantar este vehículo. Como podrán ver, aquí yo ya calcé el vehículo. Muy importante su seguridad, amigos. Siempre pongan un gato y una torre. Siempre repito esto en cada uno de los contenidos cuando tenemos que subir un vehículo. Y pues bueno, vamos a quitar estos 4 birlos. Por cierto, no olviden poner su freno de mano también, muy importante, para que el gato no se vaya a deslizar. Pues bueno, continuando, quitamos estos birlos. No tiene birlo de seguridad, entonces pues bueno, ocupamos un dado 21 milímetros o la L que viene de fábrica del vehículo. Entonces vamos a hacer eso. Muy bien, ya que quitamos la llanta, nos damos cuenta de que efectivamente ya este disco está un poco rayado. Entonces pues bueno, vamos a comprobar cuánto es el grosor de un disco en buen estado. Lo vamos a medir y vamos a ver si todavía aguanta una rectificación, y si no, vamos a tener que cambiar estos. Y esto es con la finalidad simplemente de que cuando le pongas las pastas nuevas a tu vehículo no rechinen, porque usualmente cuando no le rectificas estos, tu coche va a rechinar aunque le pongas frenos nuevos. Entonces pues bueno, ese ya es cuestión tuya, de tu bolsillo, ¿verdad? Entonces yo te sugiero que lo hagas. Cada mecánico o cada persona que trabaja en vehículos tiene sus propios métodos. Este es el que yo te sugiero. Ahora vamos a quitar 2 tuercas. Aquí hay una y aquí en la parte de abajo hay otra, y estos son los que sostienen el caliper donde están las pastas de este vehículo. Entonces pues bueno, yo voy a usar una llave española 14 milímetros y voy a quitar esos 2. Aquí pues bueno, podemos ver que ya retiré el caliper, lo puse aquí a un lado. Lo dejé aquí entre el amortiguador, amordazado un poquito, pero tengamos mucho cuidado para no tensar las líneas, ya que estas son frágiles, se pueden romper y no queremos causar ningún tipo de problema con lo que es el caliper y el fluido. Y lo más primordial, no ponerle aire adentro de este sistema. Entonces pues bueno, aquí ya tenemos las balatas, lo único que tenemos expuestas. Lo único que tenemos que hacer es jalarlas, y pues bueno, quitamos la del otro lado. Y para quitar este bracket que sostiene lo que es el caliper, vamos a quitar esta tuerca de aquí y esta de aquí abajo, ¿verdad? Entonces esto es con la finalidad de poder liberar este disco para que lo podamos llevar al tornero. Vamos a hacer eso. Por cierto, antes de continuar, quiero mencionarles que ocupas uno de 17 milímetros para estos tornillos de aquí atrás. Ok, pues bueno, ya estamos aquí con el disco. Ahora antes de retirarlo, vamos a medir el grosor para saber exactamente cuánto tiene este vehículo, y pues si vale la pena todavía hacerle un torneo. En este momento estoy viendo que este vehículo tiene 22 milímetros, y es efectivamente lo que nos marca el fabricante, ¿verdad? Para este vehículo, no sé si lo alcance a ver mi cámara. Entonces pues bueno, estamos dentro del rango. Vamos a rectificar estos discos. Es muy importante que chequen siempre las especificaciones del fabricante, pues, ya que si ya está muy delgado el disco, lo que va a hacer es que va a empezar a temblar cuando pisas el freno, o el volante empieza a temblar aún ya cuando estos discos están rectificados. Entonces pues todavía nos aguanta una rectificación más, y pues bueno, vamos a llevarlo al tornero. Para quitar pues obviamente con el tiempo se pegan. Entonces lo que vamos a hacer es darle unos martillazos en estas áreas entre los birlos, de forma delicada, no muy fuerte, para romper la tensión, ya que aquí hay mucho óxido. Entonces pues bueno,
yo voy a hacer eso y te muestro cómo quedó. No tuve que golpear este vehículo tanto, nada más le di unos martillazos leves y automáticamente botó lo que es el disco. Y pues bueno, es normal que se peguen, ya que pues este coche tiene 5 años y pues evidentemente el óxido se empieza a formar en lo que es el valero del vehículo. Y pues bueno, esto le vamos a dar una limpiada con una lija y posteriormente le vamos a poder a poner algún tipo de aditivo para que no vuelva a suceder esto la próxima vez que quitemos estos discos. Entonces pues bueno, yo voy a llevar estos discos al tornero, ¿verdad? Y vamos a buscar los frenos. Y pues bueno, ya me encuentro camino al tornero. Vamos a ganar un poco de tiempo con el simple hecho de llevar estos discos a rectificar. Y en lo que los están rectificando, yo voy a ir a la tienda de autopartes a conseguir las pastillas que necesito para este vehículo. Pienso que esto te ocupa aproximadamente unas 2 o 3 horas de tu tiempo, así es de que bueno, pues prepárate para que no te tome por sorpresa que tu trabajo pues, se va a demorar un poco, ya que hay cosas que no dependen de ti. Pero bueno, dicho esto, vamos a dejar estos discos y posteriormente buscar los frenos nuevos. Pues bueno, ya fuimos a dejar los discos, ya lo están tornando y pues ahora me toca ir aquí a la tienda de autopartes. Aquí ya podemos ver que tenemos una. No necesariamente tienen que comprar de esa tienda, simplemente para efectos de este contenido estoy poniendo esa tienda de autopartes, pero pues pueden ir a cualquiera. Enseguida les voy a mostrar el artículo que nos van a vender. Muy bien, quiero mostrarte, esto fue lo que obtuvimos de la tienda de autopartes. Déjame ver si puedo encontrar. Oh, aquí está, número de parte. Espero que mi cámara lo esté captando. Este es el número de parte que encontré para este vehículo. Y estas son las un poquito más caras que las que tienen, pues ya saben, las genéricas, ¿verdad? Estos son unos repuestos básicamente como si fueran de fábrica y tienen garantía de por vida. O sea, esto quiere decir que en cuanto se desgasten estas balatas, lleguen casi al tope, simplemente este tipo de tiendas las traes de regreso con tu recibo y con su caja y te dan otro juego exactamente igual. Entonces pues bueno, me parece que esta es una buena inversión. Vamos a ponerle estos frenos a este vehículo y pues continuamos. Pues ya tenemos aquí todo el kit completo. Aquí ya tengo los discos, ya los tornearon, quedó muy bien el trabajo. Y pues bueno, aquí están los frenos nuevos. ¿Qué les parece si comenzamos la instalación de regreso? Pues muy bien, ahora lo que voy a usar es un poco de brake cleaner. Y esto es para quitar un poco de óxido. Ustedes también pueden hacerlo con lija si así lo desean. O pueden usar este brake cleaner y usar papel así como yo lo estoy haciendo. Cualquiera de las dos maneras es buena. Aquí lo importante es quitar la mayor cantidad posible de óxido de lo que es el valero del vehículo para que no se vuelva a pegar el disco. Sin embargo, voy a usar otro químico, quiero mostrárselos. Es este de por aquí. Es un poco de engrasante para calipers, para valeros. Ok, entonces pues bueno, yo voy a aplicar un poco aquí en lo que es el aro de este valero para que no se nos vuelva a pegar el disco. Vamos a hacer eso. Pues ya quedó. Aquí puse el químico que les mencionaba. Esto va a prevenir que el disco se vuelva a pegar la próxima vez que queramos sacarlo y este pueda salir de una forma más sencilla. Entonces pues bueno, aquí lo que hago es poner el disco en posición y como medida adicional para asegurar que el disco no se nos vaya a caer en lo que manipulamos lo que es el bracket, yo voy a poner 2 birlos del vehículo simplemente con la mano, ¿verdad? De forma cruzada. Esto es para prevenir que este disco se mueva y pues bueno, ya que está en posición, pues sin lugar a duda ya no se va a mover. Entonces vamos a poder manipular lo que es el bracket, las pastillas, etcétera.
el kit de frenos nuevos, ya viene con sus metales, ¿verdad? Entonces pues bueno, para removerlo de lo que es el bracket, simplemente lo vamos a hacer hacia arriba esta parte y sale de una forma muy sencilla. Entonces yo lo que voy a hacer es con el brake cleaner, con el spray que tengo, le voy a dar una limpiada a este bracket antes de instalar las pastillas y los metales nuevos. Aquí pues bueno, ya quedó este bracket. Muy importante que les muestre, cuando ponen los metales nuevos tiene que quedar totalmente abajo en posición, ya que si por alguna razón no los pones bien, vas a tener problemas con las pastillas y se van a quedar atoradas, y eso va a causar un desgaste prematuro en las mismas. Entonces pues bueno, dicho esto, te muestro cómo quedó. Aquí ya le di yo una engrasada a los pistoncitos estos. Lo único que hice, ya no lo pude documentar, pero lo único que hice fue quitar estos plásticos. Muy sencillo, lo jalas y va a tener grasa. Entonces le vas a tener que poner un poco de grasa para frenos, o esa misma que yo le estuve poniendo aquí a los calipers. Es buena, es multiuso para cualquier tipo de partes en movimiento del sistema de frenos. Entonces pues bueno, una vez dicho esto, yo lo que voy a hacer es voy a poner las pastillas en posición de este bracket antes de instalarlo, ya que como verán aquí tiene estas partes que son como unos seguros para que la balata no se salga de posición. Entonces pues bueno, te voy a mostrar rápidamente cómo se ve la balata. Esto es con la finalidad de que entiendas cómo debe de ir en posición. Entonces esta balata va a quedar de este modo, ¿verdad? Y siempre nos vamos a asegurar que el seguro de aquí quede viendo hacia abajo. Ok, en la mayoría de los casos siempre queda hacia abajo. Si lo dejas en la parte de arriba, o si te equivocas, porque las cuatro tienen unas van a quedar arriba, otras van a quedar abajo. Entonces el fabricante los pone para abajo, y esto es con la finalidad de que cuando ya se desgaste esta pastilla, esta parte empieza a rozar con el disco de una forma delicada y nos empieza a avisar que esto ya se acabó y hay que cambiarlas nuevamente. Entonces pues bueno, te lo dejo eso a tu criterio, y pues como te repito, cada quien tiene su propio estilo. A mí me gusta seguir lo que el fabricante recomienda, y pues bueno, voy a ponerlas y enseñarte cómo quedan antes de instalar el bracket en posición aquí en la suspensión. Aquí te quiero mostrar cómo quedaron estas pastillas puestas y con los seguros abajo, como te lo vengo mencionando. Recuerda que el seguro debe de ir por dentro del metal. Algunas veces esta parte queda afuera, y esa es la parte que complica un poco poner estos frenos en estos vehículos, ya que se complica este metal a la hora de meterlo, y este seguro para que quede en posición aunado con y con este seguro de aquí arriba. Entonces pues bueno, este es mi estilo de ponerlas. Si tú tienes una mejor forma de hacerlo, te invito a que me lo dejes en los comentarios, en la caja, y yo con gusto pues voy a intentar nuevos métodos. Sin embargo, al día de hoy me ha funcionado mucho y me ahorro mucho tiempo y esfuerzo, porque una vez que están puestos cuesta más trabajo, ya que no tienes acceso para ver estos, al menos que te metas debajo del vehículo. Entonces pues bueno, lo que yo voy a hacer ahora es poner un poco de esa grasa de frenos en lo que son las coyunturas, que sería aquí, aquí, aquí y aquí. Y pues bueno, una vez hecho esto, voy a poner los tornillos que van aquí amarrados al caliper para el brazo de la suspensión, o el eje como lo conocen algunos. Una vez hecho esto, ya quedaron los frenos en posición. Ya puse los tornillos en la parte de atrás, y si tienes opción a una maneral de torque, te lo recomiendo ampliamente. Y si no, pues bueno, aprieta estos tornillos hasta donde ya no dé más vuelta, pero la especificación que el fabricante recomienda es de 79 libra-pie para cada uno de estos tornillos, para el de arriba y el de abajo. No tienes que girar extra, simplemente las 79 libra-pie ya quedaron apretados como viene de fábrica. Entonces yo voy a hacer eso y regreso con lo siguiente. Muy bien, una vez puestos a punto los tornillos del bracket, el paso siguiente va a ser comprimir lo que es el caliper, ¿verdad? Entonces pues bueno, aquí puedo ver que pues obviamente se expandió por el uso de los frenos viejos. Entonces lo que yo voy a hacer
les voy a ocupar una herramienta. Te la muestro. Esta herramienta yo me hice de ella hace algún tiempo. Es muy veraz y pues bueno, lo único que haces es ponerla en posición de esta manera, ¿verdad? Y con este disparador lo único que haces es expander lo que es una prensa, que lo que va a hacer es va a comprimir los calipers, ¿verdad? En este caso tienes dos opciones: puedes comprimirlo de esta manera o puedes abrir el tornillo para purgarlo, que se encuentra en la parte posterior del caliper. Pero bueno, en este caso, en este contenido, yo no estoy haciéndole cambio de líquido de frenos, voy a usar el mismo. Pero en su defecto, si tú quieres hacerlo de ese modo, lo único que tienes que hacer es aflojar esta tuerca, no toda por completo, y de forma delicada vas a oprimir o presionar el caliper, pero va a salir líquido de freno por aquí. Mucho ojo, mucho cuidado con esta técnica. Esta otra, puedes usar esta herramienta que compré, o bien hay otras personas, otros mecánicos, que cuando está puesto el caliper, antes de sacarlo, retirarlo, meten un desarmador entre la balata vieja y el pistón, y lo que hacen es hacer palanca, ya sea a un lado o hacia otro, y el caliper, en cuanto ya lo sacas por primera vez, ya está comprimido. Entonces pues bueno, tienes opciones, elige la que mejor te convenga. Y si tú conoces otra, por favor te invito a que me lo dejes en la caja de comentarios. A mí me gusta aprender más de mecánica, y pues bueno, estos tres métodos a mí me sirven bastante, pero bueno, puede haber algunos otros que se me estén escapando. Una vez hecho esto, voy a darle una limpieza a este caliper y posteriormente lo voy a colocar de regreso a lo que es esta posición del bracket del disco, y con eso vamos a dar por concluido este proyecto. Pues muy bien, ya quedó por aquí este proyecto. Como te dije, después de haber limpiado el caliper, nos cercioramos de que no tuviera polvo o ninguna impureza que pudiera perjudicar el funcionamiento, y pues aquí ya pusimos los tornillos. Este es uno y este es el segundo. Los pusimos a punto, y la especificación del fabricante es de 25 pies de libra. Entonces pues bueno, como te dije, si no tienes una maneral de torque, pues simplemente lo puedes apretar esto a torque de muñeca, es más que suficiente. Simplemente que no queden flojos estos tornillos, o si lo prefieres puedes comprar un líquido que se llama Threadlock, o es unas gotas que le pones a las cuerdas, y lo que hacen es que se pegan con el bracket, y automáticamente estos tornillos se tensan. Entonces no hay forma que se vayan a salir esos tornillos. Difícilmente un proyecto de frenos te va a salir mal. Simplemente tienes que ser consciente de que sí es mucha responsabilidad esto, y que tienes que prestar mucha atención para que todos tus componentes queden apretados a punto como lo especifica el fabricante. Ok, sin más ni más, comienzo a quitar yo estos birlos. Ya le puedo quitar los dos, ya que el disco no se va a salir, puesto que el bracket y las balatas o las pastillas lo están sosteniendo. Y pues bueno, yo voy a pasar a poner la llanta de regreso, y posteriormente vamos a bajar el vehículo para poder apretar esos birlos y que ya este proyecto llegue a su término. Muy bien, neumático puesto, ya quedó apretados esos birlos. Normalmente van a 98 pies de libra. Repito, si no tienes herramientas adecuadas, pues bueno, hasta que sientas que ya apretó, torque de brazo es suficiente. Por otro lado, regresamos, vemos aquí el depósito. Evidentemente, como comprimimos los calipers, se subió el nivel. Entonces pues bueno, aquí pues ya no hace falta poner ningún tipo de líquido de frenos. Vamos a cerrar lo que es este depósito. Y muy pero muy importante, amigos, esta parte no la deben de olvidar jamás. Antes de sacar este vehículo a prueba, lo que tienes que hacer es presionar el pedal del freno por lo menos unas de 5 a 10 veces, ya que el pedal va a estar a fondo porque comprimimos los calipers. Esto es parte normal, hay vacío. Entonces lo que estamos haciendo es rellenando los huecos entre el caliper y la balata. Entonces lo volvemos a hacer 2, 3,
4, 5. Ya quedó bastante duro este pedal, ya se subió. Ok, esto a mí me indica que los pistones ya se expandieron a la medida de las balatas nuevas. Entonces pues bueno, a continuación vamos a hacer una prueba de manejo y ver que todo esté bien, ¿verdad? Que ya no haya ruidos, que no haya fugas, que el pedal, muy importante, que el pedal quede siempre arriba. Si notamos que el pedal se quedó abajo por alguna razón, hay que volver a verificar las líneas. A lo mejor hay fuga de líquido de frenos, eso puede ser peligroso. Entonces pues siempre cerciórense, seguridad ante todo, amigos, por favor. Muy importante, su seguridad es lo más importante en este mundo. Esto, como sea, ya sabemos que es secundario. Entonces pues bueno, vamos a hacer una prueba de manejo y vamos a ver cómo quedó esto. Ya estamos en la etapa de prueba. El vehículo ya no presenta ningún tipo de ruidos, no zumbidos, no chillidos, no raspones, no grillos, no nada. Entonces pues bueno, parece ser que quedó bien este vehículo. Lo más importante es su seguridad. Comprueben que esté frenando el auto correctamente y pues bueno, si no, verifiquen su trabajo nuevamente 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario, hasta que estén seguros de que quedó bien su vehículo. Pues muy bien, amigos, si les gustó este contenido, déjanos un like, muy agradecido será, y suscríbete al canal si así lo deseas. Y si no, pues bueno, de cualquier modo, muchas gracias por ver uno más de nuestros contenidos. Que tengas bonito día y hasta la próxima. Chao.